Esta es la clase de generalidades de la enfermedad renal crónica. Los temas que se van a tratar son la magnitud del problema en la enfermedad renal crónica, el concepto y definición de esta, el riesgo cardiovascular asociado, la progresión de la enfermedad renal y en especial de la nefropatía diabética, el tratamiento de la enfermedad renal crónica estadio 5 o terminal y la prevención tanto de la enfermedad renal como de la progresión de esta. En cuanto a la magnitud del problema, para que se hagan una idea, este es el lema y el logo del Día Mundial del Riñón del año 2019, que actualmente no ha sido modificado para este año 2020, mantiene el mismo lema que es salud renal para todos y en todas partes, y esto es por la gran prevalencia de enfermedad renal crónica. La incidencia y prevalencia van en aumento con los años y algunos lo catalogan como una epidemia. Y junto con este aumento de la enfermedad hay problemas de acceso, inequidad en la salud renal y también costos económicos asociados. Las portadas relacionadas a este problema son de este tipo: problemas de, digamos, de acceso, de disparidad en del manejo de la enfermedad renal, desde el punto de vista económico, si es sostenible o no el manejo sanitario de este problema durante los años. ¿Y qué nos dice el Día Mundial del Riñón? Que actualmente tenemos una prevalencia de 10% de los adultos con enfermedad renal. Ese es tremendo dato. 10% de los adultos tienen enfermedad renal crónica. Tiene un alto impacto personal y familiar. En el año 2010 existían 2,6 millones de personas en diálisis o trasplante renal, y una cifra que se proyecta a duplicarse un poco más en 15, 20 años. Eso es tremendo. Y entonces, a pesar del incremento mundial, existe mucha disparidad aún en el acceso y en el manejo de estos pacientes. Bueno, al igual que la prevalencia, la incidencia también va en aumento. Existen estimaciones de riesgo al nacer de desarrollar enfermedad renal crónica durante la vida, y se estima que hasta un 60% de la población va a desarrollar enfermedad renal crónica al menos en etapa 3A y hasta un 3% en etapa terminal. Otras proyecciones estiman que una de cada 9 personas va a terminar su vida con enfermedad renal crónica en estadio 4 y una de cada 28 va a terminar en diálisis o con un trasplante renal. Ese es tremendo dato. Al igual que la enfermedad renal en general, la enfermedad renal crónica terminal es un problema frecuente cuya incidencia va en aumento y se asocia con un pronóstico malo. Datos estadounidenses estiman una sobrevida de 30 a 50% a 5 años en los pacientes con enfermedad renal terminal. En Chile, hasta agosto del año 2018, teníamos aproximadamente 22.000 pacientes en hemodiálisis. Esta es una gráfica para ver cómo ha aumentado la diálisis durante los últimos 30 años, con un aumento importante en los últimos 20 años, y eso también va asociado a un costo del Producto Interno Bruto de los países. ¿Qué pasa en Chile? En Chile la enfermedad renal crónica se lleva el 23% del presupuesto GES. Eso solamente con enfermedad renal crónica terminal. Este fue la insuficiencia renal terminal fue el primer problema GES, la primera patología en incorporarse al GES, y por eso se le conoce como GES 1. Aquí vemos en esta gráfica el aumento de la diálisis relacionado, ejemplificado, con el número de ciudades que actualmente tienen centros de hemodiálisis. Es un aumento progresivo. En Chile, nuestra prevalencia de hemodiálisis crónica es de 1.200 pacientes por millón de habitantes. 1.200 pacientes por millón de habitantes, lo cual ha ido en franco aumento con los años. Aquí lo vemos por región. También ha aumentado los pacientes más añosos que están en diálisis. Vemos que en este lado los pacientes que tienen más de 75 años también han ido aumentando la cantidad que están en diálisis, y eso tiene que ver con el envejecimiento de la población. ¿Cuáles son los costos de las terapias de reemplazo renal? Lo que es más costoso generalmente es la hemodiálisis, después más económico es la diálisis peritoneal, y el trasplante a largo plazo es más económico también. Aquí vemos cuánto se gasta en terapia de reemplazo renal
por años. Vemos que los costos más altos son de las diálisis domiciliaria, hemodiálisis domiciliaria y trasplante renal. El primer año es más costoso en relación a que hay hartos gastos relacionados a la hospitalización, a la cirugía, pero ya sus costos del segundo año son bastante inferiores al resto de las terapias de reemplazo renal. Una gráfica un poco difusa de colores, pero es para ejemplificar que acá son los países y acá en esta gráfica de colores están las diversas causas de enfermedad renal terminal. Vemos que la diabetes, que está en azul, es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo. En segundo lugar le sigue la hipertensión. Por lo tanto, la diabetes es un factor de riesgo bastante importante. Esto ya lo deben saber, su prevalencia se ha doblado desde el año 80. La última encuesta nacional de salud reporta una prevalencia de 12,3% de diabetes, en comparación a la anterior que era de 9%. Y esto es lo que conocemos, tiene esta figura de un iceberg, donde en la punta están los pacientes que son conocidos, los pacientes que están en diálisis, pero hacia abajo hay una masa de pacientes con enfermedad renal en estadios más precoces que no siempre están diagnosticados, no siempre están conocidos. Y esta prevalencia de enfermedad renal en estadio 5 es de un 0,1% y luego los estadios más precoces van aumentando su prevalencia. Recordar que no todos los pacientes con enfermedad renal terminan en diálisis. Muchos fallecen con enfermedad renal estadio 3 o estadio 4. Los pacientes con etapa 4 son el 0,4%, etapa 3, 0,5 hasta un 2% de las etapas 3A, que es una gran masa de pacientes. Y etapas 1 y 2 es un grupo que es más reducido que la etapa 3, pero que no son conocidos, no son diagnosticados. Generalmente el paciente que es hipertenso, que tiene algo de disfunción renal, cae en esta etapa 3. Lo lógico es que la masa de pacientes con etapa 1 y 2 sea mayor, pero no son diagnosticados. Y ese es el gran problema. ¿Cuál es la definición de enfermedad renal crónica? También es conocido. Es la presencia de una filtración glomerular menor a 60 ml por minuto por un periodo de tiempo igual o mayor a 3 meses, o una velocidad de filtración más de 60 ml por minuto, pero con evidencias de algún daño renal, por biopsia renal, por hematuria y o proteinuria persistente, o una alteración de la imagen renal, de la arquitectura renal por imagen. En cuanto a la biopsia, bueno, la biopsia generalmente uno no se la hace a todos los pacientes, por lo tanto, el paciente con biopsia tiene o tuvo algún momento de hematuria o proteinuria que motivó la biopsia renal. Y en cuanto a las imágenes, habitualmente la imagen de elección es la ecografía renal, donde las alteraciones de las imágenes, que es un término un poco inespecífico, se refiere en primer lugar que existan dos riñones. Si tenemos un solo riñón ya es una normalidad, es algo que no es normal, y eso le confiere al paciente un riesgo mayor de producir falla renal. Por lo tanto, cae dentro de la definición de enfermo renal crónico. Los quistes renales simples no son indicativos de algún daño renal, por lo tanto, esos pacientes no califican para enfermedad renal crónica. Y lo otro es evidencia de la ecoestructura renal, riñones más pequeños, riñones atróficos, asimetría renal, disminución de la corteza renal, alteración de la diferenciación corticomedular. Y eso es independiente de la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Pero esto debe cumplir que sea por un tiempo igual o superior a 3 meses. Y la combinación de ambos criterios es la base para la clasificación y estratificación en 5 estadios de la enfermedad renal crónica. Y estos 5 estadios son del 1 al 5. El 1 es una función renal normal, más de 90 miliminutos de velocidad de filtración glomerular. La etapa 2 es una filtración entre 60 y 90. Estas que son filtraciones relativamente normales o levemente disminuidas, tienen que ser por definición
para calificar como enfermedad renal tener evidencias de daño renal. Cuando la velocidad de filtración cae de 60 miliminutos, ya entramos en la etapa 3. Etapa 3 tiene dos subdivisiones: etapa 3A, que es entre 45 y 60 miliminutos, y etapa 3B, entre 45 y 30 miliminutos. La etapa 4 es menos de 30 miliminutos, y la etapa 5 o estadio terminal es menos de 15, y es cuando los pacientes requieren sustitución renal. Antes se hablaba de insuficiencia renal crónica, y eso involucraba necesariamente por el concepto de falla renal, y eso implicaba velocidad de filtración bajo 60. Pero ¿qué pasaba? Que se dejaba fuera todo este grupo de pacientes que tenían evidencias iniciales de daño renal y que con el tiempo llegaban a la insuficiencia renal. Por eso es que ahora se habla de enfermedad como un concepto más amplio, antes de la insuficiencia, antes de la falla renal. Este es un cuadro bastante importante, es del Académico del año 2012, que estratifica el riesgo de progresión y riesgo de mortalidad asociado a la enfermedad renal, donde relaciona los 5 estadios. Aquí divide el 3 en 3A y 3B, con los mismos valores, por supuesto, de velocidad de filtración glomerular, pero además lo relaciona al nivel de albuminuria, en 3 niveles: A1, A2, A3. En relación a la excreción de albúmina urinaria, vemos que el estadio A1 es una excreción urinaria de albúmina menos de 30 miligramos por gramo. Esto puede ser medido por RAC, por relación albuminuria-creatininuria. El A2 es entre 30 y 300, que es lo que antes conocíamos como microalbuminuria positiva. Y el A3 es de una albuminuria más de 300 miligramos por gramo, o una macroalbuminuria como tal. Y esto relacionamos, por lo tanto, la función renal con el grado de albuminuria, y eso nos da estos colores que tienen que ver con el riesgo de la progresión de la enfermedad renal y también se asocian con mortalidad. Vemos que podemos tener una filtración no muy mala, entre 45 y 60, es una etapa 3A, pero con proteinuria, y ese paciente está en alto riesgo de progresión. Este cuadro es bastante útil para evaluar el riesgo que tiene cada paciente. No todos los pacientes son iguales. Algunos ejemplos de pacientes con enfermedad renal crónica: una paciente mujer de 30 años, diagnosticada con un lupus, tiene una proteinuria persistente con función renal normal, una BFG de 110 miliminutos, y con la proteinuria se realiza una biopsia renal que confirma una nefropatía lúpica. Ese paciente tiene una enfermedad renal crónica etapa 1 en relación a su nefropatía lúpica. Segundo ejemplo, un paciente hombre de 40 años que fue donante renal, le donó su riñón a su hijo. Este paciente actualmente tiene una velocidad de filtración de 80 miliminutos. Este paciente califica para una enfermedad renal crónica porque es monorreno. El tercer ejemplo, una paciente, mujer de 75 años, hipertensa, la típica paciente que vemos en el policlínico, con una velocidad de filtración de 50 miliminutos. Este paciente tiene una enfermedad renal en etapa 3A. ¿Quiénes no son enfermos renales crónicos? Por ejemplo, paciente de 70 años, hipertenso, con una velocidad de filtración más de 60 miliminutos, con microalbuminuria negativa. Ese paciente no cae dentro de la definición de enfermedad renal crónica. Y otro paciente de 55 años con una filtración de 80, con un quiste renal simple en el riñón derecho, tampoco es un enfermo renal crónico. Ahora, en relación a enfermedad cardiovascular, algunos dicen que tener enfermedad renal crónica tiene un riesgo equivalente desde el punto de vista cardiovascular de haber tenido un infarto. Especialmente este riesgo cobra relevancia cuando se asocia con proteinuria. Aquí el riesgo de enfermedad cardiovascular y progresión de enfermedad renal crónica es bastante alto en relación a este cuadro del Académico que mostré recién. Por ejemplo, el riesgo de infarto miocardio, el riesgo principal es haber tenido un infarto miocardio, pero tener enfermedad renal crónica con proteinuria se asimila bastante al riesgo de haber tenido un infarto ya. Aquí vemos cómo aumenta el riesgo cardiovascular en relación al estadio de la enfermedad renal, siendo máximo la enfermedad renal crónica terminal. De hecho, los pacientes en diálisis fallecen de causas cardiovasculares.
Aquí vemos cómo se comporta la microalbuminuria en relación a distintos eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular global, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca. Y vemos que a medida que aumenta la albuminuria, aumenta el riesgo de estos eventos cardiovasculares. Y esto también vemos que en el estadio 5 el riesgo cardiovascular es bastante alto. Por lo tanto, considerando que la enfermedad renal habitualmente comienza en una etapa tardía de la vida y que además avanza de forma lenta, la mayoría de las personas con velocidad de filtración reducida muere de una enfermedad cardiovascular antes de progresar a la enfermedad renal crónica terminal. Eso es súper importante. O sea, cuando tiene enfermedad renal crónica tiene mayor riesgo de morir que riesgo de llegar a diálisis. En cuanto a la progresión, la mayoría de las enfermedades renales crónicas tienen una historia que se llama historia natural, historia conocida que va a depender de la causa de la enfermedad renal crónica. Y esta progresión de la enfermedad renal significa que la filtración glomerular va disminuyendo a lo largo del tiempo con una tasa de empeoramiento que va a depender de paciente a paciente. Y este deterioro progresivo lo va a llevar a ir avanzando de estadio hasta llegar al estadio 5. No todos los pacientes llegan al estadio 5. La mayoría de las nefropatías progresan lentamente hacia la pérdida definitiva de la función renal. Existe un deterioro fisiológico relacionado al envejecimiento renal, una pérdida fisiológica de la filtración glomerular que se estima en 1 ml minuto por año desde los 40 años. Por lo tanto, la progresión de la enfermedad renal se define como una pérdida mayor a la fisiológica. Y este deterioro progresivo, esta pérdida de la función renal, desde el punto de vista histológico, se asocia con un reemplazo del tejido renal normal por tejido fibroso, por tejido cicatricial, a diferentes niveles, pero fundamentalmente a nivel túbulo intersticial. Produce una fibrosis túbulo intersticial, entre fibrosis y otras estructuras, como glomérulos, etc. Pero lo principal es la fibrosis del túbulo intersticio. Aquí podemos ver en esta diapositiva, o sea, esta imagen bastante antigua, que el daño túbulo intersticial es el evento en común final a diversas injurias renales iniciales. Por ejemplo, tenemos noxas vasculares, daño glomerular, daño intersticial, daño tubular, obstrucción, y finalmente todos llevan a la fibrosis túbulo intersticial progresiva. Y eso es lo que traduce la falla renal. Y así se ve la fibrosis túbulo intersticial. Este es un glomérulo y alrededor vemos todos los túbulos que están dilatados y están con sus estructuras celulares tubulares aplanadas. Y vemos también este tejido, esta tinción que es de color rojo, que refleja la atrofia, o el tejido cicatricial. Existen algunos modelos que explican la progresión de la enfermedad renal, cómo se produce. ¿No? Hay modelos que generan hipertrofia compensatoria de los nefrones sanos en ratas que son nefrectomizadas. Esta hipertrofia del nefrón, hipertrofia glomerular, produce fenómenos de hiperfiltración que se producen por cambios hemodinámicos compensatorios, donde los nefrones remanentes tratan de asumir el trabajo de los demás, los que ya no existen, y van a generar hipertensión glomerular e hiperfiltración para tratar de corregir el problema. Es un cambio compensatorio. Y esta hipertensión glomerular va a producir un daño sostenido. Eso libera una serie de mediadores inflamatorios que a larga estimulan la fibrosis renal. Lo otro es el daño túbulo intersticial asociado a la proteinuria. La proteinuria, si bien es un marcador de daño renal, a su vez es un facilitador de la progresión de la enfermedad renal. Y eso es porque las proteínas que se filtran y que se reabsorben en el túbulo proximal producen también una serie de señales que van a favorecer la fibrosis renal.
Dentro de la fisiopatología hay varios modelos según enfermedad, pero en términos bien generales, uno puede hablar de un riesgo nacer, por ejemplo, una condición en que uno nazca con una menor dotación de nefrones o una menor masa renal. Eso me va a llevar a estos cambios que mencioné recién, a una hipertrofia de los nefrones remanentes. Eso me va a producir una hiperfiltración, una hipertensión glomerular. Y esa hipertensión glomerular, si recuerdan la clase de fisiología, me va a favorecer la filtración de proteínas. Y eso me va a llevar a una microalbuminuria que, si la enfermedad renal avanza en el tiempo, se convierte en macroalbuminuria o proteinuria. Y el paso siguiente es la falla renal y el último estadio es la insuficiencia renal terminal. Junto con esto, además, empieza a aumentar el riesgo cardiovascular, empieza a haber cambios estructurales a nivel del miocardio, con hipertrofia ventricular izquierda, después insuficiencia cardíaca, que se ve favorecido por todos estos fenómenos de retención de agua. Esto es lo que explicaba de la proteinuria. Tenemos que, ante una célula del túbulo proximal, tenemos un aumento de la permeabilidad de las proteínas en el espacio de Bowman. Por lo tanto, voy a ofrecer una mayor carga de filtrado y carga reabsortiva del túbulo proximal, que se encarga de reabsorber la albúmina. Y esta reabsorción de albúmina estimula cambios a nivel de señales nucleares que me va a generar estos mediadores inflamatorios, el RANTES, el TGF-beta, que me va a estimular toda la cascada inflamatoria, estimulando los pericitos a transformarse en miofibroblastos. Esto se llama transición epitelio-mesenquimática, y estos miofibroblastos me va a llevar a la fibrosis intersticial. Este es un esquema bastante interesante que propone cuáles son la progresión de la enfermedad renal desde el diagnóstico hasta el estadio 5, según causa de enfermedad renal crónica. Y hay unas enfermedades que son bastante conocidas por ser más agresivas y otras que son más benignas. En el caso de las enfermedades benignas tenemos la ADPKD, que es la enfermedad poliquística autosómica dominante, enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es una enfermedad genética, que se sabe que es una enfermedad que generalmente después de los 40 o 50 años lleva a la insuficiencia renal terminal. Es decir, a esa edad, en ese momento de la vida, es cuando los pacientes entran a diálisis. Pero la enfermedad es conocida de muy temprano, incluso con estudios genéticos, y esa enfermedad es de muy lenta progresión. Aquí en el eje Y tenemos la función renal, velocidad de filtración glomerular, y en el eje X el tiempo desde el diagnóstico. Y vemos que esta enfermedad renal durante los años es de muy lenta progresión. Aquí ya empieza a haber falla renal, aquí aparece proteinuria seguramente, y los últimos años tiene un avance hasta llevar a la diálisis. Hay otras enfermedades glomerulares, por ejemplo, que se comportan como síndrome nefrítico, con fenómenos vasculíticos, que rápidamente, en un periodo de meses o años, puede llevar a la insuficiencia renal terminal. Y entre medio tenemos otras glomerulopatías, tenemos la nefropatía diabética, etc. Vuelvo a mencionar este cuadro, que es bastante importante, deben recordarlo. Ahora deberíamos hablar no solamente, o etapificar y estratificar a los pacientes no solamente por su estadio de enfermedad renal crónica, sino por estadios de albuminuria, en A1, A2 o A3. No es lo mismo tener un paciente con una enfermedad renal etapa 4, estadio A1, que en estadio A3. ¿Y cuáles son los ejemplos de riesgo de progresión? Por ejemplo, una paciente femenina de 60 años con una velocidad de filtración de 25 ml sin microalbuminuria. Hay estimadores, score de riesgo que uno puede estimar más o menos cuál va a ser el riesgo de progresión de la enfermedad renal. Y en este caso, el riesgo de progresión de enfermedad renal terminal va a ser el 2% a 2 años y 9% a 5 años. En este mismo caso, pero tiene
RAC positivo, es decir, un estadio A2, el riesgo de progresión va a aumentar a 5% y a 17% respectivamente. Y en el mismo caso, tiene macroalbuminuria o proteinuria, el riesgo aquí se eleva a 13% a 2 años y 40% a 5 años. O sea, alto riesgo de enfermedad renal terminal y diálisis. ¿Cuál es la importancia de la pesquisa de la enfermedad renal en estadios iniciales? En primer lugar, realizar un diagnóstico definitivo y hacer terapias e intervenciones específicas. Estas intervenciones específicas pueden ser, por ejemplo, manejo de la progresión de la enfermedad renal, como los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, IECA o ARA2. Manejar en forma precoz complicaciones de la enfermedad renal que ya comienzan a aparecer en estadios 3B a 4, como la anemia, trastorno mineral óseo, acidosis, y también, por supuesto, manejar el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes. Lo otro es realizar medidas para prevenir y detectar eventos de falla renal aguda. La falla renal aguda últimamente se ha reconocido como un factor importante en la progresión de la enfermedad renal. Cada evento de injuria renal aguda puede ir dejando cicatrices renales. Por lo tanto, el paciente debe educarse respecto a evitar fenómenos de hipovolemia o prerenales, fármacos que pueden producir toxicidad renal. Y en los pacientes que van progresando, ¿cuál va a ser nuestro plan de reemplazo renal? Si se va a estudiar para trasplante, si se va a hacer hemodiálisis o peritoneodiálisis. Esto es súper importante, cuáles son los factores de progresión de la enfermedad renal, cuáles son los factores que yo me tengo que fijar, si están presentes o no en el paciente, que me van a facilitar la progresión de la enfermedad y poder intervenir. En primer lugar, la proteinuria, la hipertensión, la injuria renal aguda o uso de nefrotóxicos, las dietas, el manejo de la diabetes, la presencia de tabaquismo o dislipidemia y por último la presencia, siempre investigar, de componentes obstructivos postrenales. ¿Y cómo vamos a intervenir? La proteinuria con YECA o ARA2 para una meta menor a 1 gramo al día. La hipertensión, la meta va a ser el contexto del paciente. Los pacientes que tengan una proteinuria más de 1 gramo, generalmente la meta va a ser menos de 130-80, algunos hablan de 125,75. Va a depender si es abuelito o no. Para el abuelito generalmente no le exige tanta que lleguen a 140-90, si están con 150 sistólica está bien, por ejemplo. Siempre se debe contextualizar. Respecto a la injuria renal aguda, que el paciente siempre se mantenga con una ingesta adecuada de agua, de líquidos, y también vigilar los fármacos, evitar los AINES principalmente. La dieta, paciente en estadio avanzado de enfermedad renal crónica debe tener una restricción de proteínas, 0,6-0,8 gramos por kilo día, y también se puede usar los ketonólogos, que son suplementos proteicos que no generan nitrógeno ureico y por lo tanto eso evita una restricción de proteínas tan importante y sin que eso implique una desnutrición. El manejo de la diabetes debe ser con un target de hemoglobina glicosilada menor o igual a 7%. El paciente si fuma debe intentar dejar el cigarro. Pacientes con dislipidemia, manejo con estatinas. Y siempre el paciente, hombre principalmente, investigar síntomas de uropatía obstructiva, buscar PSA, pedir ecografía para descartar un problema obstructivo que se pueden manejar y pueden resolver la falla renal, o en forma parcial, si es que no es exclusiva de un componente postrenal. Todo lo que mencionaba, la proteinuria se maneja con YECA-ARA2 a dosis máximas toleradas o también con un bloqueo dual, es decir, usando YECA-ARA2 o un antialdosterónico. El manejo de la hipertensión, el clásico ABCD, ARA2 o YECA, beta bloqueo, calcio antagonista, más diurético. Y en segunda línea, antialdosterónicos, vasodilatadores directos como hidralazina y alfa bloqueador como doxazosina. La evaluación nutricional, por supuesto, que es importante. La restricción de proteica que mencioné, 0,8-0 gramos por kilo día. Siempre ver
estatus de volumen, generalmente la nutricionista hay que avisarles bien cuál es la situación de volumen del paciente. Si el paciente está en etapa 4 pero tiene una diuresis normal, no hay que hacer una restricción importante de volumen, al contrario, tiene que asegurarse de una buena ingesta porque una hipovolemia puede empeorar la función renal, que puede estar límite y eso significa hace la diferencia entre el ingreso a diálisis o no. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente nutricionistas tienden eh, a dar una receta de cocina que el paciente enfermo renal es equivalente a un paciente en diálisis, por lo tanto que dependen mucho de la ingesta de agua, depende mucho de la restricción de ingesta de agua, porque generalmente en el estadio 5 los pacientes son oligoanúricos. Pero por eso siempre se debe también contextualizar. Las dietas con los ketonálogos son suplementos que tienen aminoácidos esenciales, pero que no tienen grupo amino, y este grupo amino es reemplazado por un grupo ceto, que no genera producto nitrogenado. Por lo tanto, eso me impide elevar el BUN y que eso implique toxicidad eh, del organismo. Y esto, al aportar aminoácidos esenciales, evita también la desnutrición. Y acá es importante porque los pacientes que están borderline, etapas 4, 4 a 5, puede retrasar el ingreso a diálisis el uso con estos suplementos. El problema es que son caros. En cuanto a la nefropatía diabética, tenemos esto que es la historia natural de la nefropatía diabética, que está muy bien estudiada en diabéticos tipo 1. Este gráfico nos habla, en el eje X tenemos el tiempo de evolución. Por este lado, en el eje Y tenemos la función renal en términos de velocidad de filtración glomerular. Y por este otro lado tenemos en el eje Y también la albuminuria en 24 horas. ¿Y cómo se comporta esto? Tenemos que la nefropatía diabética tiene 5 etapas que no son diferentes a los 5 estadios de la enfermedad renal. Estos son estadios propios de la nefropatía diabética que, insisto, este esquema está bien estudiado y esto está diseñado en base a la historia natural de los diabéticos tipo 1, porque los diabéticos tipo 1 se conoce el momento exacto en que comienza la enfermedad diabética, porque debutan rápidamente con destrucción de islotes pancreáticos y con la diabetes. En cambio, los diabéticos tipo 2, desde el momento que se hace el diagnóstico, habitualmente llevan varios años de eventos fisiopatológicos de la enfermedad. Por eso es que esto está diseñado para diabéticos tipo 1, pero uno lo puede homologar a los tipo 2. Bueno, ¿y cómo parte esto? Que las etapas precoces, tenemos una etapa 1 y 2 que son etapa clínica, por así decirlo. Tenemos la etapa 3, que es cuando ya tenemos un elemento clínico para poder diagnosticar la nefropatía diabética, y eso es la microalbuminuria. Eso se le llama nefropatía diabética incipiente, cuando hay microalbuminuria positiva. La etapa 4 es cuando tenemos la nefropatía diabética establecida, cuando hay proteinuria como tal. Y la etapa 5, que es cuando los pacientes tienen ya enfermedad renal terminal. Las etapas preclínicas, que son la 1 y 2, se caracterizan por un fenómeno de hiperfiltración. Hay una hiperfiltración inicial, me va a elevar la velocidad de filtración glomerular. En el estadio 1 y 2 tenemos niveles de albuminuria normales. Sin embargo, ya hay daño estructural que, desde el punto de vista histológico, se manifiesta como hipertrofia renal. En la nefropatía diabética incipiente, que se caracteriza por presencia de microalbuminuria, puede aparecer hipertensión también. Aquí entonces empezamos a elevar nuestra albuminuria y la función renal se normaliza. Deja de existir este fenómeno de hiperfiltración. A nivel histológico tenemos mayores cambios como expansión de mesangio, engrosamiento de la membrana basal glomerular y hialinosis arteriolar. Cuando la enfermedad renal avanza, vemos que aquí se cruzan los ejes, donde empieza a disminuir la función renal y empieza a aumentar la albuminuria hasta que se cruzan. Aquí hablamos de nefropatía diabética establecida, que es cuando tenemos presencia de proteinuria. Y si esta proteinuria
sigue aumentando, desde el punto de vista clínico podemos llegar a tener un síndrome nefrótico asociado a la nefropatía diabética. Y aquí también empieza a haber falla renal por disminución de la filtración glomerular. Y en esta etapa, desde el punto de vista histológico, tenemos ya nódulos mesangiales, que son las características de la nefropatía diabética a nivel histológico, que son los nódulos de Kimmel-Still-Wilson. Y asociado a la falla renal también tenemos, por supuesto, como les mencioné, al igual que otras nefropatías, fibrosis túbulo-intersticial. Y eso termina con el estadio 5. ¿Qué nos dice este gráfico? Por ejemplo, si un paciente tiene una nefropatía diabética establecida con proteinuria, la proteinuria en los controles está peor, lo que se viene es el síndrome nefrótico y en el corto mediano plazo diálisis. Este otro esquema, donde tenemos entonces la progresión de normoalbuminuria a microalbuminuria, macroalbuminuria y síndrome nefrótico entre medio acá y enfermedad renal terminal. Y este tiempo más o menos está estudiado, que puede ser desde que nosotros diagnosticamos la nefropatía diabética, que es con, insisto, presencia de microalbuminuria positiva, tenemos más o menos 15 años hasta que el paciente llega a diálisis. Y la hiperfiltración, este es un fenómeno que tiene que ver con un fenómeno hemodinámico a nivel del glomérulo. Si recuerdan la primera clase, la presión de ultrafiltración depende de la hemodinámica glomerular. Depende, por lo tanto, de la resistencia de la arteriola aferente y eferente. Y acá se produce todo un fenómeno que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me va a producir vasodilatación aferente y vasoconstricción eferente, y eso me aumenta la presión de ultrafiltración o la presión capilar, y eso me genera la hiperfiltración. La hiperfiltración se produce porque la hiperglicemia me va a ofrecer una mayor carga filtrada a nivel del espacio urinario, y lo que viene después es el túbulo proximal, y esta mayor carga de filtrado de glucosa me va a saturar el transporte de glucosa en el túbulo proximal, y es donde se reabsorbe. Por lo tanto, los túbulos responden con una hipertrofia del túbulo proximal y eso me aumenta la cantidad de transportadores de glucosa. Estos transportadores son cotransportadores donde la reabsorción de glucosa va asociada a la del sodio. Es un cotransporte sodio-glucosa que se realiza por estos cotransportadores sodio-glucosa tipo 2, SGLT2. Por lo tanto, si aumento el transporte de glucosa, voy a también a aumentar el transporte de sodio, por lo tanto una reabsorción proximal de sodio. Esta mayor reabsorción de sodio me va a reducir la entrega de fluido tubular a la mácula densa y eso me va a producir una activación del feedback túbulo-glomerular. Y eso genera los cambios hemodinámicos arteriola aferente y eferente que me llevan a la hiperfiltración. Estos cotransportadores son un target terapéutico con los inhibidores SGLT2. Y estos inhibidores SGLT2 son las glifosinas, está la empaglifosina, la canaglifosina, entre otros. ¿Ya? Y estos revolucionaron un poco todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular en insuficiencia cardíaca, pero también con la parte nefrológica, porque son fármacos que ayudan a reducir la progresión de la nefropatía diabética. Entonces, estos estudios son ya del año 2016, donde vemos que en diabéticos tipo 2 la empaglifosina se asocia con el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal y menores tasas de eventos renales clínicamente relevantes comparado al placebo. Acá vemos cómo el placebo cómo empeora la función renal durante el tiempo, y vemos que los inhibidores SGLT2 me aplanan un poco la curva de empeoramiento de la función renal. Eso es bastante relevante. También tienen cambio a nivel de microalbuminuria y macroalbuminuria que no son explicados por mejoras en hemoglobina glicosilada, en presión arterial o en el peso. Por lo tanto, son fármacos que se han descrito efectos nefroprotectores. Y acá vemos todos los outcomes que tienes en términos cardiovasculares. Hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Son fármacos que realmente han revolucionado toda la industria. Y las últimas guías de diabetes ya incorporan los fármacos inhibidores SGLT2 como terapia ya dentro de las
de segunda línea asociados a metformina. También son los análogos GLP-1. Y respecto a la enfermedad renal crónica terminal, en Chile es una patología GES desde el año 2004 para hemodiálisis y desde el año 2009 para peritoneodiálisis. Generalmente en el mundo los pacientes se realizan más hemodiálisis que peritoneodiálisis. La hemodiálisis tiene una prevalencia de 89% y la peritoneo de 11%. Cuando el paciente está en etapa 4, debe recibir una información acerca de las opciones de reemplazo renal crónico, es decir, terapias de diálisis, HD, PD o trasplante renal. Y un punto crítico es el comportamiento de la función renal en el tiempo, es decir, no todos los pacientes con etapa 4 yo le voy a hablar al tiro de qué diálisis quiere. O sea, hay pacientes en etapa 4 y en etapa 4 y en eso nos va a ayudar esta estratificación del riesgo según CADIGO. Y en el caso de que el paciente empiece a progresar, yo lo voy a ir preparando para la terapia de sustitución renal que él elija. ¿Cómo se prepara un paciente para diálisis? En primer lugar, con educación, derribar mitos. Hay mucha gente que cree que en diálisis se va a morir, cuando es todo lo contrario, que la diálisis lo va a hacer sentir mal, etc. Y la verdad es que eh, lo mejor ahí es que el paciente se informe, que busque videos, que conozca un centro de diálisis. Un punto crítico también es decidir si el paciente realmente es un buen candidato a reemplazo renal crónico o se va a realizar un manejo conservador, no dialítico, o implica un manejo paliativo. Y esto generalmente se le ofrece a pacientes muy añosos, con mala capacidad funcional, pacientes postrados, pacientes que su expectativa de vida está ya condicionada por más allá de la enfermedad renal. Se deben explicar las distintas modalidades de reemplazo renal y coordinar en forma oportuna un acceso vascular en el caso de hemodiálisis, o un catéter peritoneal en el caso de peritoneodiálisis, o un trasplante o un estudio de trasplante renal en el caso que el paciente decide trasplantarse. Llevemos este modelo, es gentileza del doctor Carlos Zúñiga de Concepción. Él propone una unidad de cuidados renales avanzados, que es una unidad para el paciente en etapas 4 o 5, donde tiene un abordaje multidisciplinario, donde el paciente se le ofrecen, más allá de las palabras, las terapias de hemodiálisis, peritoneo y trasplante, en términos de que conozca realmente, o sea, pasa con la enfermera de hemodiálisis, le muestra la unidad de diálisis, pasa con la de peritoneo, le muestra cómo se hace, y así. ¿Ya? Tienen controles con nutricionista, con médico general, con médico internista, con nefrólogo. Y también acá se le ofrece tratamiento conservador. Y todas estas cosas uno se tiene que fijar: en el control de la presión arterial, cómo está el control de la diabetes, cómo está el tema nutricional, manejo de las complicaciones de la enfermedad renal desde el punto de vista de la anemia y los trastornos minerales óseos, acceso oportuno a la terapia sustitutiva que elija, ya sea mediante fístula arteriovenosa o un catéter peritoneal. Y esto es para que lo revisen en cómo se maneja la enfermedad renal avanzada desde el punto de vista de algunas cosas ya mencionadas. ¿Qué tipo de pacientes se nos pueden presentar con enfermedad renal terminal? El paciente que progresa lentamente, que presenta muy escasos síntomas, a pesar de tener un medio interno bastante alterado, pueden estar sintomáticos desde el punto de vista urémico, con náuseas, vómitos, o que la primera consulta sea francamente un síndrome urémico. Las clínicas del paciente con enfermedad renal terminal o síndrome urémico ya son conocidas por ustedes, mencionar algunas: la hipervolemia, el compromiso de conciencia, el enturémico, la diátesis hemorrágica, del punto de vista de los exámenes, aumento de la creatinina, nitrógeno ureico, anemia de enfermedades crónicas, normocítica, normocrómica, también puede haber algún grado de ferropenia asociado, alteraciones del medio interno conocidas, hipercalemia, acidosis metabólica, hipocalcemia, hiperfosfemia. Entonces las opciones de manejo son las terapias de diálisis, la hemodiálisis, la peritoneodiálisis y el trasplante renal o el manejo conservador. La diálisis como concepto se refiere al movimiento de solutos a través de una membrana semipermeable. Es un movimiento que se produce entre dos compartimentos, en este caso en un compartimento sanguíneo y el otro es un compartimento de dializado
por donde circula un líquido de diálisis que es aportado por la máquina de diálisis. Este movimiento absoluto se produce siguiendo el principio físico de difusión, es decir, se mueve a favor de un gradiente de concentración de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado. En este caso, en el ejemplo, tenemos la molécula de urea ejemplificada con una molécula pequeña de color amarillo que va a difundir donde está más concentrado en la sangre de un paciente urémico hacia donde no hay urea, que en este caso es el líquido de diálisis. Difunde desde la sangre al líquido de diálisis. Ese movimiento a favor de un gradiente de concentración por esta membrana semipermeable entre dos compartimentos se denomina diálisis. La hemodiálisis es una terapia de diálisis que se basa en sangre a través de circulación extracorpórea. Se realiza en sesiones de 4 horas cada vez y se realiza 3 veces a la semana. Requiere un circuito, o sea, un acceso vascular, perdón, para poder conectar al circuito extracorpóreo. Dentro del equipo de hemodiálisis, que es esta máquina que tienen que haber visto alguna vez, tenemos un circuito de sangre y un circuito de líquido de diálisis que se encuentran en esta membrana semipermeable que es el dializador, es este filtro que está aquí. Tenemos el circuito sanguíneo que lleva la sangre a un dializador, tenemos el líquido de diálisis que circula desde aquí y por aquí sale y la sangre limpia vuelve al paciente. En este caso, esta paciente tiene una fístula arteriovenosa por donde sale la sangre, llega al dializador y la sangre limpia vuelve al paciente. Y acá tenemos las conexiones del líquido de diálisis. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la hemodiálisis? No existen contraindicaciones absolutas. No está recomendado, sí, en pacientes que sean dependientes en actividades básicas de la vida diaria, como pacientes postrados, pacientes con demencia, pacientes con cáncer activo metastásico, aquellos con esperanza de vida por otras patologías menor a un año, pacientes con insuficiencia cardíaca severa, dado que este fenómeno hemodinámico de tener sangre fuera del organismo puede descompensar una insuficiencia cardíaca avanzada, y no se recomienda, o en realidad no se puede realizar, en pacientes que tengan agotamiento de capital vascular, es decir, pacientes que no tengan posibilidad de hacerse fístulas ni de instalarse catéteres. ¿Qué cosas nosotros debemos considerar cuando nos enfrentamos a un paciente que está en hemodiálisis? Considerar que son pacientes habitualmente anúricos, por lo tanto siempre debemos preguntar cuál es su diuresis residual. Y el peso seco, que significa el peso sin exceso de agua. Dado que estos pacientes son anúricos, tienden a ir subiendo de peso desde la última diálisis hasta la siguiente diálisis en relación a la ingesta de fluidos. Por lo tanto, eso produce cambios del peso. El peso seco es el peso con el cual deberían quedar al final de la diálisis. Lo otro es identificar qué tipo de acceso vascular tiene el paciente para poder realizarse su diálisis. Si tiene una fístula arteriovenosa, si es una fístula nativa o protésica, o si tiene un catéter. Y si tenemos que enfrentar a un paciente que está en hemodiálisis, que está hospitalizado por otra causa, debemos siempre evitar sobrecarga de volumen, evitar soluciones de mantención con electrolitos que pueden ser nocivas para estos pacientes. Respecto a los accesos vasculares, tenemos los catéteres entonces y las fístulas arteriovenosas. De los catéteres tenemos catéteres transitorios y catéteres tunelizados o también que se conocen como permanentes. En las fístulas tenemos fístulas nativas que son confeccionadas con los vasos del paciente o una interposición protésica entre arteria y vena. Este es un catéter transitorio, es un dispositivo de un tipo de plástico que esto va dentro de una vena central, una vena gruesa, y esta es la parte externa que se asoma hacia el exterior, donde tenemos dos ramas, una rama arterial, que es la que saca la sangre, y una rama venosa, que es la que incorpora nuevamente la sangre dializada. Las dos ramas confluyen en un lumen, o sea, lúmenes independientes, pero en un cilindro en común que llega a una vena del paciente. Habitualmente estos se pueden instalar por vía yugular o por vía femoral. Otra imagen de un catéter transitorio. Así como se ven, esta es la parte que se asoma hacia el exterior y esto es lo que va hacia el interior de la vena.
Un catéter tunelizado básicamente sigue la misma idea de un catéter transitorio, en el sentido de que es un catéter que ingresa en este caso por la vena yugular interna derecha y llega hasta aurícula derecha, pero no se asoma inmediatamente hacia el exterior, sino que tiene un trayecto subcutáneo. Por eso se llama tunelizado, porque tiene un túnel subcutáneo. Ligeramente, bueno, esto en vez de salir hacia arriba, se asoma al exterior hacia caudal. La ventaja de estos catéteres es que son catéteres que este trayecto subcutáneo le permiten una mayor, menor probabilidad de infecciones, porque este túnel actúa como un aislante para la colonización por microorganismos desde la piel hacia el torrente sanguíneo. Y lo otro que son catéteres que duran más, son catéteres flexibles, de mayor diámetro, por lo tanto disfuncionan menos. Esto es lo que debería tener cualquier paciente en hemodiálisis crónica. Lo que pasa es que los transitorios, como su nombre lo indica, son transitorios, son para usarlos un tiempo nomás, y actualmente se dan en el contexto de paciente grave, paciente en UCI, pero van a ver que probablemente algunos también anden en diálisis crónica con catéter transitorio por disponibilidad, porque la tunelización requiere una técnica un poco distinta y no siempre hay quien lo haga. Así se da un catéter tunelizado. La fístula arteriovenosa es una anastomosis entre una arteria y una vena que permite dilatar el sistema venoso superficial y someterlo a hacer un vaso de un alto flujo. En el fondo es arterializar una vena. Vena con características, digamos, de elasticidad, de punciones repetidas, pero con un alto flujo sanguíneo. Las nativas son realizadas con los propios vasos del paciente y las protésicas hay un injerto entre la vena y una arteria. Así se ve una fístula arteriovenosa nativa, donde tenemos en este caso una fístula radiocefálica. Esta es una prótesis, es un dispositivo que hace un puente entre arteria y vena, hacia acá, y el dispositivo es lo que se funciona, se puede palpar. Cuando comparamos fístulas con catéter, la fístula siempre va a ser la situación ideal porque entrega un mayor flujo sanguíneo, por lo tanto las mismas 4 horas me permite dializar o depurar un mayor volumen de sangre que el que me puede ofrecer un catéter. En general son de larga duración, si no hay ninguna complicación pueden durar bastantes años, no compromete las venas centrales, eso es bastante importante, y tiene una tasa de infección que es baja. También los catéteres tienen un flujo limitado, con el tiempo van disfuncionando y al estar ubicados en una vena central pueden producir estenosis y trombosis venosa central y eso complicar cualquier posibilidad de fístula de una extremidad dependiente de ese territorio venoso. Y lo otro es que tiene una tasa no menor de infecciones. La diálisis peritoneal es un procedimiento que permite depurar toxina, electrolito y mineral líquido que utiliza el peritoneo como membrana de diálisis. Había dicho que la diálisis es intercambio de solutos entre dos compartimentos y en este caso se produce entre el compartimento sanguíneo entregado por los capilares que llegan a las vísceras y un compartimento externo que es la cavidad peritoneal por donde se administra un líquido de diálisis a través de un catéter peritoneal. Y la membrana es el mesotelio. Y así como funciona, tenemos un catéter que va hacia el peritoneo por donde se infunde una solución, un líquido de diálisis con concentraciones conocidas. Eso se deja un par de horas ahí, se llena la cavidad peritoneal con este líquido y se produce el intercambio de sustancias y de agua entre la sangre, que está ejemplificado acá por los capilares viscerales, y este líquido. Y este líquido después que está saturado con toxina urémica se drena a través del mismo catéter y eso se elimina. Ese es un catéter peritoneal. Existen dos modalidades de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal continua ambulatoria o manual, que se llama, y la diálisis peritoneal automatizada o concicladora. La manual es aquella que el paciente se infunde en forma manual en líquidos, lo deja un par de horas y luego se lo drena. En cambio, la cicladora es una máquina
que habitualmente se conecta el paciente mientras duerme, y esa máquina va infundiendo cierto volumen de líquido establecido, lo deja a una permanencia y lo va drenando. Luego del drenaje, incorpora nuevamente cierto volumen de líquido y lo drena. Aquí vemos un paciente realizándose una técnica manual y aquí vemos un paciente con una cicladora. Las modalidades de diálisis peritoneal. Tenemos la manual o diálisis peritoneal continua ambulatoria, en la cual esto es para explicar el comportamiento de la diálisis en el tiempo. Aquí tenemos el eje X el tiempo dividido en segmentos de día y noche, y en el eje Y el volumen de difusión del líquido de diálisis. Entonces vemos que la manual es continua, es día y noche. Durante el día se realiza una infusión, más o menos 2 litros, que se deja una permanencia de 4 o 5 horas, se drena, se vuelve a infundir líquido, se deja por otras par de horas más, se drena y así se realizan 3 a 4 intercambios durante el día, y cuando llega la noche se realiza una nueva infusión que se deja durante toda la noche y se drena al despertar. La diálisis automatizada o con cicladora produce ciclos fundamentalmente durante la noche, con varios ciclos, 6 a 8 ciclos en la noche, y en el día puede quedar con abdomen seco o puede quedar una última infusión. Dentro de las contraindicaciones de la diálisis peritoneal, en primer lugar está la preferencia del paciente o de la familia. Este es un tipo de diálisis que es una diálisis domiciliaria que se hace en la casa, en la cual el paciente se hace cargo de su tratamiento, se hace responsable de todo lo que tiene que ver con la técnica. Eso implica una técnica de higiene, ciertas condiciones del hogar que pueden permitir la diálisis. A diferencia de la hemodiálisis, que es donde el paciente solamente tiene que acudir al centro de diálisis y la enfermera hace todo lo que tiene que ver con el tratamiento propiamente tal. Por lo tanto, una contraindicación es que el paciente no quiera hacerse cargo de esto. Lo otro es que el paciente esté imposibilitado de poder hacer su diálisis, por ejemplo, que tenga un deterioro cognitivo, que tenga un trastorno visual, que tenga una mala técnica de higiene, etc. Y lo otro es que tenga una enfermedad abdominoperitoneal que impida una adecuada diálisis en términos de un peritoneo con mucha adherencia, con mucha fibrosis. El trasplante renal es un injerto de un riñón de un donante fallecido o de un donante vivo que se injerta en la fosa ilíaca derecha habitualmente. Los riñones nativos se dejan en su lugar, no se sacan, y como es un órgano extraño requiere un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del órgano. El trasplante renal es la mejor terapia sustitutiva en términos de que ofrece una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida porque el paciente no tiene que estar en diálisis, y un mejor costo-beneficio. Tiene algunas contraindicaciones que tienen que ver con riesgos asociados al tratamiento inmunosupresor, como tener un cáncer activo, una infección activa que se pueden exacerbar por la terapia inmunosupresora, enfermedad mental que impida llevar en forma adecuada un tratamiento inmunosupresor, que tenga complicaciones, mala adherencia, digamos, de la diálisis o lo que tenga que ver con el tratamiento farmacológico, y morbilidad que se puede empeorar con el trasplante, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular muy severa. Existen complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica que van más allá de la terapia de diálisis. La diálisis lo que hace es tratar de estabilizar el medio interno, pero existen otras funciones renales que se ven perjudicadas por la insuficiencia renal. Y estas tienen que ver con el manejo de la anemia y los trastornos minerales óseos asociados a la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es común ver a estos pacientes que reciban eritropoyetina para el manejo de la anemia, hierro endovenoso, algunos pacientes tienen un grado de ferropenia, además que la diálisis también, como es una terapia basada en sangre, va produciendo pérdidas microscópicas de sangre que a la larga terminan con ferropenia. Además, los pacientes utilizan quelante de fosfato para el manejo de la hiperfosfatemia,
análogos de vitamina D activos para el manejo de la hipocalcemia y calcimiméticos, que son fármacos que suprimen directamente la actividad de la glándula paratiroides para el manejo del hiperparatiroidismo. Y para finalizar, la prevención de la enfermedad renal crónica. Esto no es lo que se espera de un paciente, que es una diálisis en la UCI grave por no haber pesquisado la enfermedad renal crónica y donde la primera consulta es el síndrome urémico en la urgencia. Los programas de salud renal se enfocan en la pesquisa basada en grupos de riesgos, y estos son los pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, obesos, pacientes con enfermedad cardiovascular conocida. Y esto se engloba bajo el concepto de nefroprevención. Existen varias guías ministeriales, algunas enfocadas en la enfermedad renal propiamente tal y otras en los factores de riesgo, con tal de ir avanzando en el manejo de estas comorbilidades y así prevenir la enfermedad renal crónica. Y así se han desarrollado guías de diabetes, guías de hipertensión, dislipidemia, entre otras. En cuanto a la prevención de la enfermedad renal terminal, tenemos este modelo de prevención que nos divide en una prevención primaria, secundaria y terciaria. Cuando se empezó a conocer la enfermedad renal crónica y se empezó a manejar con terapias de diálisis en la década de los 60, la finalidad era una prevención terciaria, es decir, prevenir las complicaciones de la insuficiencia renal terminal, es decir, prevenir que el paciente falleciera. Después, en los siguientes años, el enfoque fue en prevenir la progresión de la enfermedad renal terminal. Eso se llama prevención secundaria. Es decir, el paciente ya tiene enfermedad renal crónica, pero yo lo manejo para evitar que llegue a la diálisis o retrasar lo más posible el ingreso a diálisis. Y eso tiene que ver con el manejo de los factores de progresión de la enfermedad. Y lo que se viene es la prevención primaria, es decir, prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica. En eso están enfocados los grupos de trabajo en estos momentos y eso va supeditado netamente al manejo de las principales causas de enfermedad renal crónica como la diabetes y la hipertensión. Y ese es el enfoque de nefroprevención. Recordar, el screening de la enfermedad renal crónica se realiza mediante un examen de orina completo. Lo que hacemos ahí es tratar de buscar proteinuria, que es una proteinuria por tira reactiva. Si la tira reactiva está positiva, yo debo cuantificar cuánta proteinuria tiene el paciente. Puede ser por una proteinuria de 24 horas o por un índice de proteinuria creatininuria. Si la proteinuria por tira reactiva es negativa, debo solicitar un RAC, razón albuminuria creatininuria, y expresarlo en miligramos por gramo. Si está negativo, ok. Si está positivo, siempre se debe repetir. Y la derivación especialista generalmente es con las etapas 3B en adelante. Fin de la clase.